Buenas tardes. Hola. No sé si lo sabes que soy gallega. Bueno, 4 años de mi vida, pero la mitad de mi sangre es gallega. Así que buenas tardes. Mira, te lo abro. Sí, perdona. Aquí, que tengo que atender a tantas cosas. Reiniciar audio. Pues no me deja activarte el micro. Ahora se me escucha. Sí. Ahora. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primeramente, muchas gracias, Mónica, por tu atención, la verdad, durante esta situación tan excepcional. Se agradece, la verdad. Muchas gracias. Pues mira, yo que me alegro que sirva. Me salió así de sopetón. Sí, sí, de verdad que son consejos que está bien tenerlos presentes porque, bueno, te vienen a veces pensamientos contrarios de hacer cosas así con sangre caliente y no es recomendable. Es mejor esperar a que pase la tormenta, ¿no? Sí. Y bueno, nada, no sé si hoy quieres que te cuente los objetivos específicos que teníamos planteados o no sé, cómo, o quieres que me presente. ¿A qué te dedicas tú? Perdone, ¿cómo te llamas? Sí, Andrés, Andrés. pues yo soy de Vigo, desde Rías Baixas, y resulta que soy diseñador gráfico, diseñador web. Por eso digo diseñador multimedia, porque realmente todo lo que sea diseñar en cuanto a gráfica online y offline, digamos. ¿Y también programación o solo diseño? Bueno, trato de huir de la programación, un poco de WordPress. Cuanto menos programación, mejor, la verdad. ¿Y colaboras con algún programador? ¿Haces cosas personalizadas también? Yo hago sobre todo las webs en WordPress. Entonces, bueno, programación la verdad exige poca. Realmente es diseño web, es maquetar. Pero sí, bueno, contacto con programadores cuando es necesario. Pero bueno, sobre todo WordPress me manejo y después hago muchos logos, identidades corporativas de muchas marcas. Y es lo que me pide la gente, más que nada, identidad corporativa y logos, perdón, y páginas web. ¿Cuánto tiempo Y llevas? pues yo, a ver, profesionalmente desde 2007, pero como autónomo desde abril del año pasado. 2007. Hombre, Como diseñador de a pie. sí, sí, Pero, pero bueno, pasé por muchas empresas diferentes, tuve mucha temporalidad, parece que es algo inherente al diseño gráfico. sí. Pero también me confirió una visión también bastante global de cómo es el sector, de la publicidad y tal. Trabajé en productoras, trabajé en formación y learning, estuve en diferentes palos. Y entonces ahora me permite como autónomo pues atajar bastantes cosas diferentes. De hecho, yo me lancé a crear esta escuela de negocios porque es uno de los sectores que para poderse desarrollar en su profesión, pues al final se tiene que tener negocio, porque en las empresas, como bien dices que te ha pasado, no lo consideran tan importante como para tenerte en plantilla todo el año y entonces es un trabajo más precario todavía. Sí, es lo primero que quitan cuando van mal las cosas, ¿no? Sí, es así. Claro. Entonces, por Pero eso bueno, deberían tener, o sea, todo el mundo debería tener conocimientos de negocios, pero los creativos, pero más todavía. Madre sí. mía. A mí me gustó mucho cómo empezaste el curso de gestión y finanzas, que lo tengo ahí a medias, lo tengo que acabar. Pero me gustó mucho cómo lo introdujiste, porque es en plan, bueno, ya sabemos, o sea, nosotros ya sabemos de creatividad, de finanzas no estudiamos nada específico, entonces es normal que se nos dé mal. Entonces me quedé más tranquilo. Dije, bueno, vale. Sí, o sea, que no te pasa nada, no nos pasa nada, solo que no nos han enseñado nada, a nadie en este planeta. Eh, y te iba a comentar, estos días que estábamos hablando de transformación digital, ¿tú ahora mismo tienes algo automatizado? O No, el otro un día proceso hablaba de... de venta o algún producto en concreto que ya tengas? Estuve pensando en cuanto a eso de los servicios, ingresos pasivos, también, que está un poco relacionado, ¿no? Digamos. Sí. Eh, digamos que un servicio que estoy intentando dinamizar es haciendo las páginas web, pues encargarme yo del hosting. Entonces es un ingreso que tendría anual o semestral, continuamente, como un cuentagotas. Y oye, igual no es mucho dinero, pero si tengo unas páginas web a mi orden, a mi control, pues digamos que tengo ahí un algo para unas facturas, por lo menos. No Ujú. sé. Un Pero fijo. tengo que darle vueltas. Vale, la otra opción sería, o sea, por un lado, podemos tener que nuestro producto o servicio sea digital, eso es una cosa,
te lo explico para, además como se queda grabado, pues le sirve a todo el mundo. Y la otra es si tienes alguna automatización para que el cliente llegue a ti. No, pero hay que pensar en ello, sí, está claro. Sí. Para que tú puedas estar diseñando tranquilamente y a la vez, pues alguien te esté pidiendo presupuestos, por ejemplo. Pues, Sí. a mí lo que me funcionó muy bien pues fue mi entorno, la verdad. Mi entorno. Me preocupé bastante bien en comentar a mi entorno que iba a ser autónomo y la verdad pues tuve la suerte de que se acordaron de mí y bueno, ahora es cuando mi entorno ya no tiene tanto trabajo para mí y tengo que preocuparme de buscar clientes nuevos, sí. Vale, y bueno, pues espero que estos días también te venga alguna idea de pensando en qué le puedes aportar. O sea, ahora que tienes tanta experiencia desde el 2007, ya has visto las necesidades que tienen las empresas. Sobre todo, tienen mucha necesidad de comunicar y generar contenidos, o sea que necesitan los creativos, pero vamos, como el aire que se respira para llegar a su cliente final. A veces cuando trabajamos con una empresa solo pensamos en ese persona que es el cliente, ese, no en el que hay detrás. Entonces, a lo mejor tú ahora mismo podrías chequear en todos tus conocimientos algo que le podría servir a esa empresa en concreto, como por ejemplo una plantilla para el Instagram, o sea que tú le vendas, por ejemplo, un PSD, un archivo de Photoshop y que ellos se lo vayan haciendo y su perfil quede estéticamente bien y que sea corporativo y así tendrá más fuerza. Eso sería, por ejemplo, un producto digital que tú ya tienes hecho y que se lo podrían incluso descargar. Sí. Y la otra es, yo pienso en tu cliente final y te ofrezco algo que a lo mejor tú como empresa todavía no te has dado cuenta. Es en plan, si trabajas con una empresa de, yo qué sé, a ver, dime algún ejemplo de alguna empresa con la que hayas trabajado, ¿a qué se dedica? Bueno, de coches, de ayudas a la conducción, por ejemplo, no sé. Es la última en la que ¿Vale? estuve. Pues a lo mejor la empresa no se le ha ocurrido pedirte según qué contenido, pero tú, según conecte con tus gustos y lo que puedas aportar valor, imagínate que te gustan los coches. Entonces le puedes decir, ¿has pensado que a tu cliente final le gustaría ver, por ejemplo, un zoom del mando de control de tu coche? Claro. Entonces, es como a veces al cliente mismo no se le ocurre qué te puede pedir. Si tú le estás haciendo un favor porque él a su cliente final le está aportando y eso va a significar también más ventas. Sí, sí, proponer cosas, está claro, sí, sí, sí. Aquí, por ahí, claro. Y le dedicas, pregunta general, os la pongo aquí en el chat. ¿Cuántas horas le dedicáis a la semana o al día a actividades solo comerciales? O sea, una es de contactar a posibles clientes y hacer un seguimiento, que no significa ir a la caza, es muy diferente. Y la otra, a los clientes que ya tenéis, pues de vez en cuando, una o dos veces al año, pues decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cuántas horas le dedicáis a la semana? ¿Lo podríais decir más o A la menos? semana, ¿4 puede ser, mínimo? menos, yo menos, creo que menos. No, no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de puro duro de buscar clientes. ¿Alguien le apetece compartirlo aquí en el chat? Están muy tímidos, ¿eh? Nadie dice nada. ¿No le dedicáis 0 a la semana a buscar clientes? Dice Cintia, muy pocas horas. Buscar clientes también significa, por ejemplo, hacer unos tarjetones o unas postales y dejarlas en sitios donde puede estar vuestro cliente. O sea, son acciones enfocadas solo a que lleguen clientes. Dice, no, algunas semanas muchas, pero la mayoría 0 horas, muy poco de forma regular. Pues yo últimamente la gente ya me está asociando con una frase que acabo casi siempre diciendo, lo de sin prisa pero sin pausa. O sea, es más importante hacer solo una cosa, pero irla repitiendo, que dedicarle muchas horas y luego olvidarse. Sobre todo porque seguro que os pasa a todos que estamos tan bombardeados de información que, que a lo mejor te llega algo interesante,
pero entre medio te vienen tantas cosas que tú al final tu cerebro hasta se olvida de eso que era interesante. Entonces, a veces nos da la sensación, porque nos entran muchos miedos, que esa persona, si no te ha contactado, es porque no está realmente interesado. Y a lo mejor simplemente es por eso, porque ya se ha vuelto a olvidar. Entonces, una recomendación general a nivel de ventas es contactar mínimo durante 4 semanas seguidas. O sea, yo envío un mensaje, me espero una semana para que le dé tiempo a esa persona, pues eso, no sé cómo estará vuestro correo, pero imaginaos el correo de muchas personas y de empresas sobre todo. Entonces, luego si se puede, lo ideal es hacer una llamada la semana siguiente y decir simplemente, ¿qué tal? ¿Habéis recibido mi correo? Pero no con aquello de que si te lo has leído, solo como para verificar que lo tiene. Entonces, pues si te parece, cuando quieras, pues te llamo la semana siguiente, intentas como ya ahí cerrar una nueva cita y lo comentamos y me preguntas todas las dudas que tienes. Generar una conversación, intentar como quitarnos aquí eso de vender significa convencer, engañar. Esperar que tengo una perra que está diciendo que quiere salir afuera. Vamos, más directo imposible esto. A ver, dice, buenos días, yo tengo un trabajo, esto es Paula, tengo un trabajo al lado a la que es mi mayor parte del tiempo. Mi taller creativo textil empezó hace tiempo, pero voy muy lento. Tanit dice, sí, eso es lo que hacemos normalmente para buscar tiendas. Cuando empieza, sobre todo un negocio creativo, que es un negocio tan pasional, que es que te encanta lo que haces, que se te pasan las horas volando, porque trabaja el hemisferio del cerebro que no tiene noción del tiempo, pues lo que solemos hacer es dedicarle muchísima parte del tiempo solo a crear. Y entonces pasa que cuando se acaba ese proyecto que nos han contratado, pues te viene la ansia de que, ¿qué va a pasar? Que no llega nada más. Y encima la mayoría, que es el gran problema estos días, pues la mayoría, y yo me incluyo, no tenemos mucho ahorrado. No sé si sabéis que se recomienda tener entre 6 meses y un año ahorrado de ingresos que necesitáis. O sea, cuando calculáis lo que necesitáis para vivir y para el negocio, se debería tener entre 6 meses y un año, porque entre que te quedas sin trabajo, que empiezas a mover hilos y que llega, pues más o menos es como que pasa ese tiempo. Hasta para pasar el duelo del principio se necesita tiempo. Entonces, esto que decía Andrés, es que esto no lo ha enseñado nadie nunca, ni en el colegio, y nuestros padres tampoco, porque ellos tampoco tenían esa formación. Así que, de hecho, ayer alguien me dijo que quería que retomara este libro, ¿no? Os recomiendo, os voy a dejar aquí en el chat, 2 libros relacionados con las ventas que os van a hacer cambiar el paradigma sobre este tema. Uno es Vender como cracks, de Víctor Coopers. Además, ya veis el título, ahora os lo digo, para que veáis el humor que le pone. Dice, técnicas prácticas y eficaces que no utilizan los merluzos. Entonces, os lo pongo aquí, es el primero que me ha salido en YouTube, ¿eh? No tengo ninguna conexión con el FNAC. ¿Conocéis a Víctor Coopers? Quizás por alguna charla TED. Pues si queréis también ver algún vídeo suyo y así veis, es un hombre que ha trabajado en grandes corporaciones y de verdad lo aterriza a tierra y te da unos consejos súper prácticos. Empieza diciendo algo así como, ¿a qué madre le hace ilusión que su hijo le diga, de mayor quiero ser comercial? Entonces ya, metiéndote por ahí, conecta. Y otro libro, que este ya es muy... Estos días en casa no tengo todos los libros que suelo recomendar, pero os lo pongo aquí. Aquí. El pequeño libro de la negociación.
Y digo que es pequeño porque es que yo creo que es así, ¿eh? Como un móvil, es como una Biblia pequeñita, negra, es muy feo, la verdad. Va directo al grano, es como, ¿cuál es el precio justo? Tú puedes ir directamente a la pregunta que tengas dudas y te vas a ese capítulo. Es un recopilatorio de contenidos de súper simplificado. Yo que suelo leer subrayando, en este libro dejé de subrayar porque no se puede ir más al grano. Y la recomendación mía es que os lo leáis todo, de principio a fin. Pero, por ejemplo, algo que yo ya he puesto en práctica y es que te cambia muchísimo todo, sobre todo el sudor de los nervios que se pasan, te da recomendaciones para eso cuando tenéis que negociar un presupuesto o las condiciones de un contrato. Entonces, algo que te dice es que te lo prepares antes de ir. O sea, que tú ya tengas claro qué variables para ti son importantes. Por ejemplo, se puede negociar sobre el precio, eso es obvio, pero también se podría negociar sobre las condiciones de entrega, el plazo de entrega, por ejemplo, sobre que a lo mejor una parte va en dinero y la otra parte va en visibilidad, según con qué empresa trabajéis. O sea, ¿qué precio no vas a renunciar? O sea, tú ya has hecho tus números y entonces tienes que, cuando en el juego de la negociación, porque así funciona, pues te vayan pidiendo como porcentajes y tu habilidad principal, como la mía y la mayoría de la gente, no es el cálculo rápido, pues es mejor que tú ya tengas tus números y cuando estés ahí en la mesa, si por ejemplo tú has pedido, yo qué sé, que el presupuesto son 6.200 euros y la otra persona lo quiere bajar a 4.000, pues tú has hecho tus números y sabes que hay una cifra que si la bajas, pues eso, tu negocio va a ir mal, no vas a tener horas suficientes, no vas a poder atender a otros clientes y entonces eso te da mucha seguridad a ti mismo porque vas como con más tranquilidad y el cliente lo nota un montón. Yo siempre digo que cuando un perro solo ladra a las personas que nota que tiene miedo. Entonces, si tú ya tienes ahí, incluso con toda la confianza de decir, a ver que miro mis notas, o sea, nada de habérselo aprendido como si fueras un actor. Entonces, esa preparación previa que te da una pereza que te mueres, ya te lo digo yo. También pasa, hay una frase que me encanta que dice que la segunda vez nunca va a ser como la primera. O sea, la primera no quieres hacerlo, sabes que tienes que hacerlo, pero odias hacerlo, lo procrastinas, lo preparas un poquito, vas a la negociación, ves que podía haber ido mejor y entonces la segunda te cuesta menos. Y llega un momento, igual que un día no hablábamos y ahora hablamos sin pensar, que no es que os diga que vayáis a ser de la noche a la mañana vendedores y negociantes, pero de verdad el salto es muy grande. Y con estos dos libros de base, para mí ha sido un antes y un después. De tener la sensación de eso, de que no estás intentando ni convencer siquiera. En el libro, en el último que he publicado con plataforma editorial, explico que mi posturólogo, uno de los que he ido, yo que siempre he ido así como muy curvada, cuando me senté delante suyo, me preguntó, ¿y qué tal, Mónica? ¿Qué te dedicas? Y entonces, pues eso, le expliqué. Y de repente me dice, ¿por qué te defiendes? En lugar de explicármelo y conversar, ¿por qué te defiendes? O sea, tu cuerpo, aun cuando las palabras digan una cosa, si tú vas con miedo, pues se nota mucho y te desgastas muchísimo. O sea, acabas incluso agotado. Entonces, tenéis que formaros sí o sí en tema de ventas, de negocios en general y de ventas y finanzas en particular, para poner en valor lo que hacéis. Vale, pues eso, si queréis, hacemos un repaso. Hacemos un repaso a este libro. Ah, y otro libro que os recomiendo. Ayer os lo comentaba, este libro. Vale. A veces de estos libros hay resúmenes en vídeos en YouTube y por ahí, pero yo os recomiendo que por poco que podáis, los leáis, porque esos resúmenes al final son la interpretación de otra persona. Y a veces yo he visto esos resúmenes y no aportan tanto como a mí me ha aportado el libro. Cada persona tiene sus necesidades. Mirad este libro.
El hombre más rico de Babilonia. Es un libro, pero chato, chato, ¿eh? O sea, debe ser así, finito. Es un bestseller, o sea, ya no sé cuántos años debe tener. Yo con los bestsellers siempre voy con cuidado, me pongo guantes, porque a veces son como muy vendidos, pero yo no acabo de entender el por qué. Igual que eso, que haya mucha gente haciendo cola en un restaurante no significa siempre que sea bueno. Entonces, en recursos de empresas creadoras, que lo tengo ahí como todo ordenado, todo lo que he leído, lo que he visto, lo tengo que creo que pueda ser útil para creadores y creativos. De dinero y finanzas me ha costado mucho encontrar libros. O sea, de casi todo tengo muchísimas y de finanzas me ha costado una barbaridad. No entiendo por qué hay tan poca cosa. Y por eso hice también mi propio ebook, donde explico como el ABC de cómo de ordenar mínimamente el dinero y tener una buena relación con él y con las ventas. Y luego el curso que dice Andrés en Doméstica, de eso, dinero y finanzas para creativos. Ese dura 3 horas. Pues entonces, de libros de finanzas, por ahora, 2020, solo he encontrado este que os digo, El hombre más rico de Babilonia, donde explica con cuentos súper amenos conocimientos básicos sobre dinero. Y el mensaje final es que hasta la persona más pobre del mundo es capaz de ahorrar un 10% del dinero que gana. O sea que si ganas 100 euros, tienes que poder 10 euros poderlos ahorrar. Y entonces te explica muy bien el por qué hacer eso, aunque te cueste un esfuerzo horrible y tú crees que no puedes ahorrar 10 euros, va a hacer que luego las cosas te empiecen a ir bien. Entonces, lo explica de una manera muy amena. Y ahora vamos a repasar un poquito este. ¿Conocéis a Sergio Fernández? Súper fan. Sergio Fernández es uno de los pioneros en España en formación para emprendedores y sobre todo tiene una web y un canal de radio que se llama Instituto de Pensamiento Positivo, que tiene mucho que ver con eso, la mentalidad, el cambio de mentalidad, lo que le llaman mindset, o eso, pensamiento positivo, que no significa optimista, solo que seas capaz de ver oportunidades y pensar en plan A, plan B, plan C. Veo que todos lo conocéis. Por sus vídeos en YouTube hace 2 años me vi, vale, pues los vídeos, os los recomiendo mucho. Este libro es el último o el penúltimo y tienen vídeos muy buenos sobre educación financiera en YouTube, gratuitos. O sea, no os los acabáis, la cantidad de oferta gratuita que tiene. Y luego tiene un máster para emprendedores que se hace creo que 2 veces al año. Vale, os voy a hacer un resumen un poco de lo que hay aquí. Porque aunque lo encuentro muy útil, le sigo encontrando a faltar eso, las nociones básicas de contabilidad. De cómo, de algo tan... Mira, la metáfora perfecta es, todo el mundo sabe ordenar su cajón de los calcetines, si quiere. O sea, no necesita ni siquiera maricondo. Básicamente hay tobilleros, media caña y caña larga. Entonces, tú puedes ordenarlos más o menos, pero sí o sí los puedes agrupar. Entonces, nadie nos ha enseñado a, pues eso, agrupar, tener 2 cuentas bancarias, personal y de negocio, o agrupar los ingresos y los gastos para que podamos ver cómo están yendo las cosas. Algo tan sencillo. Pues este libro tampoco nos lo enseña. O sea, nos enseña otras cosas muy importantes, pero esas no. Entonces, primero es ordenar los cajones y cuando vemos que no nos quedan calcetines, es cuando vemos que tenemos que comprar. Entonces, si no hay orden, no se ve lo que tenemos. Cosas que hay aquí. Este sí que lo tengo lleno de notas. Me he hecho un resumen. Reglas que pone aquí, pero que luego las explica con detalle, ¿eh? No gastes más de un 50% de lo que ganas. O sea, el mensaje es, no es tanto que ganes cada vez más, sino que controles mucho tus gastos. A veces, por ejemplo, yo, estos días de parón, y ya lo tengo anotado pendiente hace mucho,
la inercia del día a día te hace que a veces no seas conscientes de tus gastos o de si realmente necesitas sí o sí alguna cosa. A veces a creadores y creativos, pues eso, te viene el subidón y te crees, más bien por inseguridades, te crees que sí o sí necesitas una herramienta en específico. Yo cuando tenía taller de costura me llegué a gastar fortunas porque me creía que era eso, que si tenía una máquina mejor, haría mejor mi servicio, si compraba con la calidad máxima los productos serían de mejor calidad, o sea, estás obsesionado en hacer mejor y mejor tu trabajo, pero nadie te está viendo. Y me lo acabáis de demostrar. Entonces, si no le dedicáis tiempo a todas las áreas de negocio, pues podéis tener lo mejor del mundo que no lo va a saber nadie. Entonces, intentar como controlar la tentación de comprar cosas hasta qué punto son realmente imprescindibles para vuestro trabajo. Y lo que os decía yo de chequear, yo estos días tengo que chequear todas las aplicaciones que tengo contratadas para ver hasta qué punto son imprescindibles para desarrollar mi trabajo en condiciones. Por ejemplo, esta de Zoom yo la tengo contratada cada mes. A lo mejor, no lo sé, podría volver al paquete de gratuito y luego cuando las cosas empezaran a ir bien otra vez, volver al de pago. Entonces, es una de las cosas para las que sirve tener conocimientos financieros. Tanit dice, ¿y te piensas que hay algo que estás haciendo mal? Y es que no te conocen, no tienes visibilidad. Tenemos que hacer que nos conozcan más. Sí, exactamente. Y además cuando vas ganando confianza en ti mismo, o mira, otra cosa que os recomiendo que os miréis, que lo he comentado en algunos vídeos, en la sección esta de recursos, donde comparto artículos, tenéis un artículo que explica qué es el síndrome del impostor. ¿Conocéis ese síndrome? ¿Alguien lo ha sufrido? Valeria y Aurora me dicen que sí lo han sufrido. ¿Tanit no lo ha sufrido o no lo conoce? Vale, sé qué es, más o menos lo conozco. Vale, pues esto tiene mucho que ver con eso, de que tú no te acabas de creer que tu trabajo tiene valor y que puede aportarle al mundo. Y algo que nos suele pasar y que ya lo he comentado en otros vídeos, es que como la mayoría solemos ser perfeccionistas, nos da la sensación, y esta mañana me pasaba con una clienta, lo hemos comentado en directo, que si tú no sabes de algo un 10, te da la sensación de que que te van a desenmascarar, que alguien lo va a decir públicamente que no sabes un 10 de conocimiento, y la otra, que cómo le vas a enseñar tú algo a alguien si todavía no has llegado al 10. Entonces, a lo mejor vuestro nivel de conocimiento es incluso un 4, pero es que hay millones de personas ahí fuera que a lo mejor su nivel de conocimiento sobre lo que vosotros hacéis es un 0 o un 1 o un 2. Entonces, por poco que ya me estés dando más de lo que sé, que pues ya me estás aportando. Y en otros casos, a veces es más importante que haya alguien que te acompañe y que te dé apoyo que te dé conocimiento. Yo estoy convencida en mi trabajo, y de verdad que no es por tirarme piedras en mi tejado, que creo que aporto más, pues eso, de cómo trabaja nuestra mente, de cómo son los creativos, de dar confianza a las personas, que de conocimientos de negocio, porque ya lo veis, entrando en el canal de Sergio Fernández, por conocimientos, madre, nunca, nunca en la historia que hemos tenido tantos. Entonces, seguimos. No gastar más del 50% de lo que ganas. Eso tiene mucho que ver con lo del ahorro. Ahorrar el 10% de lo que ganas. Y esto en las dos cuentas, o sea, en la cuenta personal y en la cuenta de negocio, ahorrar. Porque podéis tener imprevistos en casa, por ejemplo, de que se estropee la lavadora, como me ha pasado hace 2 meses, y podéis tener imprevistos en el negocio, como también me ha pasado a mí, que nos entraron a robar en el estudio y de la noche a la mañana me quedé sin portátil y sin disco duro, porque lo llevaba todo en la misma mochila. Entonces, ese ahorro para según qué negocios es de vida o muerte.
Arte y Miedo es un libro interesante para este tema. Este lo conozco y todavía no lo he leído. Muchas gracias por la recomendación, Valeria. Lo leo en voz alta porque luego en la grabación no se queda el chat. Vale, habla de otra cosa que no lo voy a explicar yo porque es un poco complejo, pero cuando lo entiendes lo flipas, que es el interés compuesto, que tiene mucho que ver con el tema del ahorro. O sea, la única educación que tenemos y que nos van diciendo todo el rato nuestros padres y los bancos es ahorra, ahorra, ahorra. Pues el ahorro, vosotros sabéis que en enero siempre se habla del IPC, el índice de precios al consumo. Cada año un euro, un peso, un dólar pierde valor. Entonces, solo ahorrando no es suficiente, porque ese mismo dinero nos va a servir para comprar lo mismo en un futuro. Entonces, una de las cosas que explica es el interés compuesto, que es, creo que explica aquí un cuento, y diría que en El hombre más rico de Babilonia también. Si yo en un tablero de ajedrez pongo un grano de trigo en la primera casilla y en el siguiente pongo el doble, serían 2, en el siguiente el doble de 2, que son 4, el doble de 4, que son 8, eso es un crecimiento exponencial. Pues multiplicando solo por las casillas que hay en un tablero de ajedrez, no habría trigo en el mundo para pagarle a alguien. Es como que cuesta de entender, pero es así. Entonces, esto a pequeña escala de un pequeño emprendedor, también con la cabeza muy fría, es posible de hacer. Entonces, como no tenemos conocimientos bancarios ni en el banco nos explican con cariño y detalle cuáles son todos sus productos financieros, también os recomiendo mucho que os informéis sobre ese tema, de ver el dinero que hay en vuestro banco, cómo puede trabajar. Vale, ser consciente del gasto, anotarlo, generar ingresos pasivos si podéis. También habla de un tema que cada vez se habla más, alquilar o comprar a nivel de casa, de los pros y los contras. O que sea como una fuente de inversión extra, que sería comprar un piso como inversión, no como lugar de vivienda habitual. Pero para cualquiera, ¿eh? O sea, desde 50 euros hoy en día se puede invertir en la compra de un inmueble y sin hacer especulación con ello. O sea, hasta vigilando luego en qué condiciones se alquila. Dice, invertir conlleva un riesgo, pero solo ahorrar es perder dinero. Entonces, con esa educación, cuando inviertes, incluso a nivel de qué productos o servicios contratas para tu negocio, pues una parte como director de vuestro barco es, antes de tomar una decisión, evaluar el riesgo que conlleva. ¿Cuánto dinero? O sea, si yo invierto 50 y vamos a ponerle, si yo invierto, por ejemplo, yo siempre explico mis ejemplos porque así como que me dan más confianza. Yo, cuando ya llevaba con este proyecto 3 años, 2 y medio o así, pues vale, cada negocio tiene unas fases, ¿no? El primero es ganar visibilidad y generar confianza, ganas muy poquito dinero y lo vas metiendo ahí. Luego tenéis un post en el blog de Empresas Creadoras donde dicen qué esperar los primeros 5 años de negocio. Entonces, nunca llegas a ese momento que es como, ya he llegado aquí y ahora me espera una meseta de tranquilidad. Eso es algo que tenemos aquí en el cerebro que nos han educado muy mal. O sea, es como que estudios primarios llegan, estudios secundarios. Estudios secundarios llega formación profesional o la carrera. Y da la sensación que luego ya nunca vas a tener que estudiar, ya vas a tener un trabajo como eso asegurado. Ya lo veis cómo cuesta, hay que reaprender todo lo que tenemos mal educado. Entonces, lo que os decía, pues yo llevaba con la escuela de negocios pues unos 2 años y medio y entonces tu negocio empieza a ir bien, pero le has dedicado muchas horas y si sigues a ese ritmo, pues eso, tú vas teniendo dinero, pero tu salud empieza a caer. Entonces, ni rindes igual,
ni tu cliente le das igual de buen servicio. Entonces contraté a Sandra, que fue mi primera asistente y community manager, y la contraté 4 horas al día. Pues para mí fue otra vez como un ahogo de volver a ir súper justa de dinero. Incluso ahí pedí mi segundo crédito bancario. Pues de vez en cuando tenemos que volver a ponerle dinero al negocio. Y eso es algo en lo que no solemos pensar. Nos come el día a día la rueda del hámster y algo que a mí me ha costado muchísimo aprender porque soy un culo inquieto es lo de parar para ver. O sea, otra cosa que la tengo ya aquí es que a veces no hacer es hacer. O sea, cuando yo me paro, como también estamos educados para estar todo el rato constantemente haciendo cosas y ser productivos, entre comillas, pues nos da la sensación que cuando no estamos produciendo algo, no estamos haciendo algo del negocio o que no nos va a traer nada que nos aporte dinero. Pues a veces es la gran diferencia de que el negocio vaya bien o cierre. Esto es como cuando estáis de vacaciones o os habéis perdido en una montaña, que como estás nervioso y tienes miedo, pues entonces vas tirando por un camino, por otro, y a lo mejor desde la vista aérea, pues ese es un ratón en un laberinto que no acaba de encontrar la salida. Y a lo mejor se te olvida que tienes un mapa en el bolsillo o que puedes coger el móvil y buscar en Google o cualquier otra cosa, y entonces ahí te paras 10 minutos y a lo mejor son esos lo que salven de la vida y la muerte en un bosque. Pues lo mismito en un negocio. Seguimos a ver. Otra cosa que hablan, que esto ya, mira, te toca madera que nos pase algún día y que todo lo que hagamos acabe en eso. Dice, trabajar porque quieres y no por un sueldo. ¿Os imagináis eso? O sea, que tengáis ingresos suficientes cada mes y que entonces no estéis trabajando con la angustia del dinero. Pues la educación financiera también sirve para eso, porque si tienes Sergio Fernández y Raymond Samsó, que también os lo recomiendo, que tienen un libro escrito juntos los dos, una de sus grandes premisas es cada año genera una fuente de ingresos y si puede ser pasivos, mejor. Entonces, si se van sumando más de uno, pues imaginaros, pues un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, pues si te sale un sueldo, todo lo que tú trabajes será un extra. Entonces, esto con un negocio que tenga un porcentaje bastante alto digitalizado, se puede conseguir. Es lento y es duro, os lo anticipo, pero se puede. Como dicen, antes era imposible, ahora es posible, pero es difícil. Mirad, otra cosa que lo repite y yo estoy totalmente de acuerdo. El dinero no viene de los bancos ni de un sueldo. Viene de la inteligencia y de invertir en formación. O sea, es algo que yo recomiendo a fuego, es que un porcentaje de vuestro tiempo al año lo dediquéis a seguiros reciclando. Intentar, que es la tendencia natural de creadores y creativos, que no sea solo en vuestro ámbito de creatividad. O sea, yo he tenido clientes que le daba como pereza formarse en negocios, pero en cambio luego han pagado 4.000 o 5.000 euros en un máster para mejorar su técnica. Entonces, cuando a veces no es bien que no tengamos dinero, es que nos movilizamos solo para cosas que nos motivan mucho. Entonces, lo que os decía, yo me he llegado a gastar fortunas en herramientas que no he estrenado. Y ahí, hace poco me mudé y he cedido toda mi biblioteca de libros, de manualidades y de revistas a un coworking que se llama La Lola. Pues hubo un momento que me miré todo poniéndole un precio a todo lo que había ahí y mira, mi cabeza lo ha borrado. No sé si lo habéis hecho nunca, todo lo que os habéis llegado a gastar en temas de creatividad. Y si yo sumo ahora mismo todo lo que tengo en materiales de taller de costura,
agujas, hilos, lanas, telas, es que tiene que ser una fortuna inimaginable. Y en este proceso siempre era, no tengo dinero suficiente. O sea que al final es eso, estar motivado y traccionarlo lo más que se pueda. Mira, otra cosa, nociones fiscales o asesorarse bien, no para hacer ilegalidades, sino para hacer la mejor uso de las leyes. Yo recomiendo que el gasto que sí o sí debéis tener siempre, desde que empezáis, aunque facturéis poco, es un buen gestor. Porque nosotros ni tenemos tiempo para estar al día de todas las leyes, como ahora, por ejemplo, todas las ayudas que están saliendo, ni actualmente en el 2020 lo siguen haciendo en un lenguaje que está hecho casi queriendo para que no lo entendamos. Yo una vez me equivoqué, le puse una X mal en un documento de Hacienda y me tocó llevar los 3 años de documentación fiscal. Entonces, la buena noticia es que os digo que hay un colectivo muy grande de abogados que ya están luchando para que los documentos oficiales estén escritos en lenguaje de humanos. Pero bueno, hasta que llegue, pues ya vemos. Vale, entonces, Sergio Fernández dice, en lugar de intentar todo el rato aprender de todo, y que al principio yo digo que es súper útil, o sea que deberíamos ser, en nuestro negocio somos como el director de un hotel o de un barco, y lo ideal es que haya sido botones, luego recepcionista, limpieza de las habitaciones, porque si sabes un poco de todo, cuando delegas, puedes verificar que no te tomen el pelo, como a mí me pasó con una gestora que me llegó una multa de Hacienda que me quedé así, frita. Entonces puedes entender de lo que te están hablando, coordinar lo que se está haciendo y hacer un mínimo de seguimiento. Pero eso no significa que lo tengáis que hacer todo vosotros. Entonces, la evolución en un negocio, aunque sea unipersonal, sería que de manera externa, en algunas cosas, contratarais a profesionales. Porque a lo mejor, por ejemplo, algo que nos pasó al principio de hacer una página web, yo que me dedicaba en el año 2000, pues eso, te pones a ver 1000 tutoriales porque dices que como te lo haces tú mismo, pues te estás ahorrando dinero. Pues yo os invito a que calculéis cuánto vale vuestro precio hora. Esto es una de las cosas que explico en el curso de doméstica. Y cuando tú sabes que tu precio hora más o menos son unos, vamos a ponerlo bajo, 60 euros, y te das cuenta de todo lo que has tardado viéndote tutoriales y luego aprender a hacerlo, pasar los nervios de hacerlo, buscar los plugins, luego que viene, te entra un virus, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, algo que a una persona que está hartísimo de hacerlo le llevaría a lo mejor una semana de 8 horas cada día, a vosotros os puede llevar a lo mejor meses. Y en cambio, si en una semana ya está hecha esa web, luego empezáis a buscar clientes y ese dinero lo vais a recuperar más rápido porque estáis haciendo lo que es vuestro talento, no perdiéndolo en horas de hacer otra cosa. ¿Qué más hay por aquí? Vale, dice, yo lo he remarcado y él lo dice más de una vez. Dice, no para acciones ilegales. Si vosotros no tenéis unos conocimientos básicos, por ejemplo, cuando llega fin de año y se cierra el año contable y al año siguiente, estoy hablando en España, perdonadme, es lo que más domino. Al año siguiente vamos a tener que pagar, ahora empieza la declaración de la renta del año anterior. Vosotros sabéis que por cada factura que generáis, pues tenéis que pagar unos impuestos. Entonces, si esa factura, imaginaos que estamos al día 31 de diciembre y tenéis una factura de, yo qué sé, 3.000 euros, pues el ingreso no va a entrar en diciembre, va a entrar en enero. Pero yo en diciembre sí que voy a tener que pagar los impuestos de 3.000 euros. Entonces, eso no se trata de ser ilegal, sino de que teniendo esos conocimientos yo puedo mover la factura solo un día y entonces ir más ligero de peso en el trimestre siguiente. Pues imaginaos el conocimiento, lo que puede hacer que os ahorréis de sufrimientos.
Bueno, y de ingresos. El dinero. Y para acabar, voy a acabar con esta frase que me parece fantástica. El dinero no se consigue con dinero, sino con inteligencia y trabajo. O sea, no sé si lo sabéis, no sé si aquí lo explica. La mayoría de la gente que le ha tocado el gordo de la lotería o que ha ganado en un premio de estos de la suerte, del azar, ha perdido el dinero y se ha quedado incluso más pobre que antes. Y en este libro, pero no, creo que en otro, es en este no, explica que muchos de los jugadores de élite, de NBA y de fútbol y otros, como no tenían conocimiento, educación financiera, ya no hablo de negocios, pues han perdido esas fortunas que ganaron y se quedaron más pobres de lo que estaban. Porque es eso, no es tener dinero, sino es saber usarlo lo poco o mucho que tengamos. Para mí ha sido un antes y un después. Yo siempre explico que mi hermano trabaja en la banca desde hace creo que 25 años y yo me creía que era la más tonta del mundo y que nunca iba a entender sobre estas cosas. Y entonces llega un momento que tú tienes o la necesidad, porque te lo pide el cuerpo, no porque te lo está diciendo otra persona, tienes la motivación y has llegado a tu momento de madurez. Ahora os va a hacer mucha gracia la comparativa que os voy a hacer, pero a mí esto me pasó en su momento con el dinero, de tener eso, una buena relación sana con él, y la otra con el ejercicio, que me ha pillado muy bien con este confinamiento, porque tú sabes que tienes que hacer ejercicio, pero tiene que pasarte algo en la vida como para que te haga clic y lo veas que te llegue el conocimiento de la manera en que para ti es, que te resuena, y la otra, no sé, es que no sé cómo decirlo, pues que todas las cosas llegan cuando tienen que llegar. Entonces, si las haces solo por fuerza de voluntad, pues lo acabas dejando. A ver aquí que os voy a leer cositas. Mónica, para calcular tarifas, ¿cuántos días laborables son al mes por media? ¿20 días aproximadamente? Yo en estas cosas no suelo dar una respuesta única, porque es que, y es una cosa que tiene mucho que ver con creadores y creativos, porque hay gente que le dedica 2 horas al día, gente que le dedica media jornada y gente que le dedica jornada completa. Entonces, lo que os decía en el curso de doméstica de dinero, ahí os explico paso a paso cómo calcular vuestro precio hora en vuestro ejemplo en concreto. Pero bueno, de una manera, ahora voy a simplificarlo mucho, ¿eh? Incluso me voy a pillar los dedos. Si vosotros calculáis en el foro de Entre Manos, os dejé el Excel, una plantilla Excel súper básica para calcular vuestro sueldo. Entonces, incluso imaginaros, si trabajarais para otra persona, ¿qué sueldo necesitaríais para vivir? Entonces, si lo hacéis a jornada completa, dividís ese sueldo por 40 horas semanales, 4 por 4, 16, 160, y ahí más o menos ya os sale un precio hora. Lo que pasa es que ese número no nos sirve mucho para nosotros porque tenemos también gastos de negocio, no es solo el sueldo. Tenéis gastos de hosting, de otras aplicaciones, de papel, el gasto de comprarte el portátil, ¿vale? Entonces, ese número solo es una base, no es real. Paula dice, sin duda tendré que leer más de finanzas, gracias. Sobre todo leer también sobre psicología del dinero, porque si no, igual que me ha pasado a mí y a la mayoría, tendréis conocimientos de negocios y de finanzas, sabréis lo que tenéis que hacer, pero no lo haréis. Y encima, al saberlo, os frustraréis más, os daréis súper collejas, porque a veces el freno que hace que no lo tiréis adelante no es la falta de conocimientos, sino algunos miedos o algunas creencias que tenemos ahí que, que se tienen que trabajar de otra manera. Por ejemplo, el síndrome del pobre, no sé si lo conocéis,
que es que si tú vienes de una familia humilde como la mía, por ejemplo, o que no ha habido nunca emprendedores en la familia, pues a tu cerebro, según qué cantidad, incluso le cuesta imaginársela. O te crees que tú nunca vas a poder hacer algo que ni siquiera tus padres hicieron. Entonces, os invito a que os informéis sobre psicología del dinero, porque a veces están tan en el ADN esas cosas que si no las detectáis, por mucho que os empolléis una enciclopedia, no vais a ver resultados. Es verdad, me dice Paula, ¿mañana veremos los objetivos? Sí. Os dije que os enseñaría, es verdad, se me ha ido totalmente la cabeza, perdonad, que trajerais 2 o 3 folios, mejor en DIN A3 o DIN A4, post-its si teníais de las 2 medidas, pequeños y estándar, y un rotulador medio. Y ahora mismo me lo apunto en la agenda para no olvidarme, y mañana hacemos en directo como un ejercicio 2 de cómo definir objetivos concretos para intentar que se cumplan en lo máximo posible y para poder evaluarlos. Valeria, por eso algunos futbolistas estudian finanzas o cómo invertir dinero. Sobre todo también lo hacen porque sabéis que la carrera de los deportistas es muy corta. Entonces, si tienen una carrera que con 20 y poco se acaba, pues tienen que luego ese dinero invertirlo para que les dure toda la vida. Repite la frase. Cintia, repite la frase. Consultas puntual sobre leer libro. ¿Cuántos libros lees por temporada o al año? ¿Solo usas libro en papel o ebook? Vale, pues yo soy una loca de los libros desde que tengo uso de razón. Un consejo muy grande sobre este tema. Al principio, quieres aprender cosas rápido, además tienes muchos miedos, tienes muchas inseguridades y entonces no haces mucho caso a tu intuición. Y si no lo ha dicho fulanito de tal, no te lo crees. Es como que, uy, si no lo han dicho como no sé cuántas personas, lo que yo digo no tiene valor. Vale, entonces lees y te informas y te gastas un pastón en cursos y otros. Además ahora hay información por todos los sitios y cuesta mucho saber cuál es un poco de confianza. Yo os digo que tengáis 2 o 3 puntos de referencia que os vayan dando algunas recomendaciones. Entonces, yo he llegado a leer 2 libros por semana, pero es que te arde el cerebro. Y entonces llega un momento que tú ya no sabes si lo que estás diciendo lo dices tú o porque lo has leído en algún sitio. Y ya no sabes ni siquiera lo que tú quieres. Y lo que está demostrado, igual que os decía lo del precio ahora, es que si tú haces solo lo que le ha funcionado a otro, tienes un referente y le sigues los pasos, ese referente cuando tú lo sigues ya lleva un tiempo de trayectoria y tú en cambio te quieres ir directo al capítulo 10. Entonces te frustras muchísimo y lo pasas fatal. Y la otra es que cada persona es única. Y la manera en que gestionamos las cosas y lo que es importante para nosotros es único. Entonces, tú sigues su fórmula del éxito y normalmente te dura un tiempo determinado. Llega un momento que como esa persona es diferente a ti y además tú no estás viendo todo detrás, pues cuando tienes que tomar tus propias decisiones no sabes cómo hacerlo. Entonces es como aprenderlo, pero luego siempre aplicarlo según tu personalidad. Y yo papel, porque además leo aunque para mí son sagrados, pero no todos los libros, algunos realmente ni siquiera los he tirado. O sea, yo hay algunos libros que realmente son tan tomadura de pelo en esto de hágase rico o fórmese en una semana y esas cosas, que los he tirado al reciclaje. Porque otras veces, según qué libro, pues lo dejo en un banco o al acceso de la gente o lo llevo a la biblioteca. Pero hay algunos que realmente los he tirado al reciclaje, de que solo hay 2 páginas de contenido. Porque hay alguna gente que su negocio es hacer libros como se hacen chorizos. Entonces, tener cuidado, ¿eh? Entonces leo en papel y además, como veis, me escribo en lápiz, me voy subrayando, me pongo flechitas. Antes me hacía resúmenes, lo he dejado porque
porque entonces no tengo tiempo ni para nada. Y ahora pues los elijo más y lo he reducido, pues a lo mejor me leo uno a, pues no sé, 2 al mes, puede ser. Según cuál, si me gusta mucho, pues lo devoro, pero lo dosifico, porque si no, eso, la mente no trabaja bien. David, a mí algo tan básico como hacerme un presupuesto mensual me está marcando una diferencia interesante. Oh, bien. Porque cuando tú sabes lo que tienes que ingresar cada mes, imaginaos qué poderoso es ese número, ¿eh? Cuando tú estás llegando, imaginaos que tenéis que ingresar 3.000 euros y estáis a día 20 del mes. Os quedan 10 días y veis que os faltan 1.000 euros. Habéis ingresado, la cifra eran 3.000 y habéis ingresado 2.000. Tenéis, si yo veo ese número, aunque me dé miedo y respeto y no quieras verlo, si tú vas haciendo el entreno de irlo mirando, imaginaos, tienes 10 días de margen para intentar hacer algo. Si no, llega el día final de mes, te faltan 1.000 euros y el ataque que te entra de miedo de no poder pagar el alquiler o cualquier cosa no te deja pensar con claridad. Entonces, tengo esos 10 días para pensar, pues eso, un plan A, un plan B, pedir ayuda, pedir un aplazamiento, diseñar, hacer un descuento especial para mis clientes y lanzarlo en esos días, ¿vale? ¿Algún libro sobre psicología del dinero? Hombre, pues si seguís eso, solo que os veáis 2 o 3 vídeos de Sergio Fernández y alguno de sus libros, vamos, ya vuestro cerebro va a hacer... Y este que os digo tan sencillo del cuento, El hombre más rico de Babilonia, también es un mindset importante. Paula, muchas gracias por la generosidad, me está sirviendo mucho. Oye, pues yo que me alegro y que se lo expliquéis a todo el mundo, porque ya no para el negocio, ¿eh? Esto ya lo veis que es para la vida en general. Saber qué necesitas para vivir hace que cuando buscas un trabajo te tomen menos el pelo. Cuando tú te presentas a un trabajo o estás en una entrevista de trabajo, saber ese número ya te cambia la perspectiva. Vale, no sé si ya mencionaste tus libros. Tu libro Cómo crear y gestionar tu proyecto Craft es súper práctico, lo recomiendo a todos. Vale, yo siempre me olvido de recomendar los míos. Vale, os voy a recomendar el último, más que la guía de negocios, que es aquí. Os confieso que el título no me gusta mucho, pero hay decisiones que ya no dependen de uno. Un trabajo a tu medida. Con plataforma editorial. No sé si la conocéis porque tiene unos libros impresionantes. Este libro lo hice porque en la guía de negocios pues me di cuenta que pasó lo que os digo que suele pasar, que tienes todos los conocimientos, sabes lo que tienes que hacer, pero no los haces. Entonces la gente venía y me decía qué cosas le daban miedo, su relación con las ventas, que sentían mucha vergüenza cuando tenían que comunicarse o hacer vídeos o hacerse fotos. Entonces decidí escribir este libro, que yo digo que es como si fuera o sea, esta es la guía de negocios y faltaba el anterior, que el anterior es un poco de eso, educación emocional, psicología del dinero, romper algunas creencias que nos limitan, sobre todo a los emprendedores que tienen una vocación o una pasión, hablar de cosas que la gente no suele hablar, como el tema de incluso el miedo al éxito o el tema del burnout, el síndrome del trabajador quemado. Digamos, intenté como lo que yo he aprendido pues en 40 años, ponerlo en un libro para que sean como esos cimientos, para que luego los conocimientos sí que funcionen. Casi sería como eso, un hardware y un software. Y hasta aquí, si os parece, que os voy a dejar la cabeza también. Os recomiendo que os anotáis lo que pone en el chat porque luego la grabación no sale. Entonces, aunque yo lo he dicho de palabra y lo podréis leer, pues si queréis esos links, pues los podéis copiar. Este reto va a durar hasta el último día de marzo, porque bueno, era la fecha inicial de confinamiento
y porque yo ya tengo muchísimo trabajo y entonces es como que no puedo seguirle dedicando tanto tiempo. La parte buena es que como quedan grabados los vídeos, pues ahí los tendréis. Ay, ¿alguien está haciendo aquí un resumen? ¿Qué pasada? Dios mío, voy a contratar a Cintia de mano derecha. Ahora tengo otra vez un asistente y un director de negocio. Impresionante, Cintia. ¿A qué te dedicas? Ha sintetizado, ha dado una recomendación, toma buenos apuntes. Pues si queréis eso lo copiáis y os lo pegáis en un Word o algo. Un placer enorme, de verdad, estar aquí. Los primeros días pasé mucho nervio de tener que hacer algo en directo todos los días y prepararme cosas, pero me alegro mucho de haberlo tirado adelante. Que tengáis buena tarde o buen día, según de donde estéis. Graciñas. Graciñas a vosotros. Hasta pronto.